Antes de ser llamada Lola la Chata, ella ya sabía una cosa. En ese país, quien nace pobre aprende temprano a obedecer o a mandar. Y María Dolores Esteves Zuleta decidió, mucho antes de que el mundo supiera su nombre, que jamás volvería a inclinar la cabeza ante nadie. La Ciudad de México de los años 20 y 30 no era una postal romántica ni un recuerdo en tono sepia. Era un monstruo en expansión, lleno de polvo, ruido y violencia, donde los pobres sobrevivían a golpes y los ricos observaban desde lejos, detrás de ventanas altas y guardias armados. El país intentaba reconstruirse después de la revolución, pero en las calles de los barrios más pobres, la única revolución visible era la del estómago vacío protestando a diario. Las promesas de justicia social se habían quedado en discursos. Lo que quedaba, para ella y para millones como ella, era la miseria. Esta historia podría haber empezado en cualquier barrio pobre de México. Lo que vas a escuchar no es solo sobre una criminal, sino sobre un país que empuja a algunas personas a elegir entre obedecer o volverse temidas. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu voz también forma parte de esta historia. María Dolores creció en un vecindario de cuartos de vecindad húmedos, con paredes tan delgadas que los gritos de los vecinos, las peleas de pareja, el llanto de los niños y las oraciones desesperadas se mezclaban en un solo ruido constante. El techo goteaba cuando llovía, el piso olía a moho y orina, y las ratas cruzaban de un cuarto a otro como si también pagaran renta. Su madre hacía lo que podía para alimentar a los hijos con sobras compradas en el mercado al final del día, cuando los precios caían porque nadie quería llevarse lo que ya estaba casi echado a perder. Su padre, cuando aparecía, llegaba borracho, oliendo a pulque barato y frustración. Desde niña, Lola observaba todo. No era una niña de fantasías ni de sueños románticos. Era una niña de ojos duros que aprendía rápido y guardaba rencor. Veía a los policías extorsionar a los vendedores ambulantes en las calles, arrebatando monedas como si fueran un impuesto natural, un peaje por seguir respirando. Veía a las mujeres pobres agachar la cabeza cuando pasaban hombres uniformados, pidiendo «Disculpe, señor», aunque no hubieran hecho nada. Veía a los niños recibir golpes por robar un pedazo de pan, mientras hombres en automóviles elegantes pasaban riendo, sin haber conocido jamás el hambre. Un día, aún muy pequeña, vio algo que nunca olvidaría. Estaba en el mercado con su madre, cargando una canasta casi vacía. Una vendedora anciana discutía con un policía porque él quería llevarse fruta sin pagar. La mujer, agotada, se atrevió a decir que ya no podía regalar mercancía, que tenía hijos que alimentar. El policía se rió, la agarró del brazo con fuerza y tiró su puesto al piso. Las frutas rodaron por el suelo sucio, mezclándose con lodo y basura. La anciana cayó de rodillas llorando, pidiendo por favor. El policía se inclinó, le susurró algo al oído y luego le dio una bofetada tan fuerte que el mercado entero se detuvo por un instante. Nadie intervino, nadie protestó. Todos simplemente miraron en silencio con el miedo tatuado en la cara. Lola no sintió lástima. Sintió rabia, no contra la vieja, sino contra todo, contra ese país, contra esa ciudad, contra esos hombres que reciben golpes y luego golpean a otros. Sintió que el mundo era un lugar donde nadie vendría a salvarla, donde no existía justicia, solo fuerza. Ese día entendió algo simple y brutal. Quien no da miedo, recibe golpes. Quien no inspira temor, es humillado. En la escuela, cuando lograba asistir, tampoco se sentía mejor. Las maestras hablaban de patria, de bandera, de héroes de la revolución, pero afuera los héroes estaban muertos y los vivos solo pensaban en sobrevivir.
Los niños se burlaban de su ropa vieja, de sus medias rotas, de su cabello mal recogido. Algunos intentaban empujarla, robarle los cuadernos, llamarla mocosa fea o muñeca rota. Lola respondía a golpes. No ganaba todas las peleas, pero jamás retrocedía. Volvía a casa con el labio partido, el ojo morado, pero con un orgullo silencioso quemándole por dentro. Prefería ser golpeada peleando que vivir con la cabeza gacha. Ser mujer y pobre en la Ciudad de México significaba ser blanco fácil de insultos y abusos. Los hombres en la calle lanzaban comentarios sucios, incluso cuando ella seguía siendo casi una niña. Las vecinas mayores le decían que era mejor acostumbrarse, que así es la vida para nosotras, que lo mejor que podía pasarle era casarse con un hombre que al menos no bebiera tanto. Lola escuchaba y apretaba los puños. No quería marido, no quería depender de nadie, no quería pedir nada. La idea de extender la mano, de suplicar, le provocaba náuseas. Cuando empezó a ayudar en casa vendiendo pequeñas cosas en el mercado, tortillas, dulces baratos, fruta maltratada, tuvo su primer contacto directo con la ilegalidad. Al principio fue por necesidad y por casualidad, no por una decisión calculada. Una tarde, un hombre se acercó a su puesto. Llevaba un traje barato pero bien cuidado, y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. La observó en silencio unos segundos, mientras ella atendía a una señora que compraba 2 manzanas casi podridas. «Te va mal, ¿verdad, niña?», dijo él, con una sonrisa sin calor. Lola lo miró, desconfiada. «A todos nos va mal aquí», respondió, sin miedo, pero sin insolencia abierta. El hombre rió por lo bajo. «No a todos. A los que se atreven, les va mejor». Dejó sobre el puesto una pequeña bolsita de tela bien cerrada. «Si alguien viene y te pide esto, se lo vendes. Te van a pagar bien. Más de lo que ganas en una semana, solo tienes que entregarlo y ya, sin preguntas». Ella miró la bolsa, luego al hombre. «¿Y si no quiero?». La sonrisa de él desapareció por un segundo. «Claro que quieres. Tú no naciste para morirte de hambre aquí. Se te nota en los ojos». Y se fue, perdiéndose entre los puestos. Lola tomó la bolsita y la pesó en la mano. No sabía exactamente qué había dentro, pero lo imaginaba. Había oído hablar de cosas que se venden en la noche, de polvos y gotas que hacían que la gente olvidara la vida por unas horas. Su madre siempre le advertía que no se metiera con esas cosas, que eso solo trae problemas, hija. Pero problemas eran lo que ya vivían todos los días. El hambre era un problema, la humillación era un problema, ser empujada por la policía, tratada como basura, eso sí que era problema. Esa noche casi no durmió. Miraba la bolsita escondida debajo del colchón delgado que compartía con su hermana menor. Pensaba en la cara del hombre, en la forma en que había dicho no a todos cuando ella afirmó que a todos les iba mal. La frase se le quedó rebotando en la cabeza. A los que se atreven les va mejor. Atreverse, salir de la fila de los obedientes, de los que aceptan todo. Pero ¿qué significaba exactamente ese paso? Al día siguiente temprano, un joven apareció en el puesto. Tendría poco más de 20 años, camisa desabotonada, ojos rojos de quien no dormía bien. «Me dijeron que aquí», empezó mirando alrededor con nerviosismo, «que aquí entregan algo, un paquetito». El corazón de Lola se aceleró, pero su rostro permaneció frío. «Depende de quién te dijo», respondió tranquila. Él se acercó más. «Me manda el güero, dice que usted sabe». La niña contuvo el aliento un segundo. Recordó al hombre del sombrero. Sin decir nada, tomó la bolsa, todavía dentro de la tela, y la puso discretamente dentro de la caja de fruta, cubriéndola con un trapo sucio. El joven entendió. Metió la mano, tomó el paquete, dejó unos billetes sobre la mesa
y se marchó sin despedirse. Cuando Lola contó el dinero después, sintió un golpe en el pecho. Era más de lo que su madre ganaba en varios días, lavando ropa para familias que ni siquiera sabían su nombre. Ese dinero, arrugado y sucio, tenía el peso de algo nuevo. Poder. Pequeño, todavía frágil, pero real. Podía comprar comida mejor esa noche. Podía comprar zapatos nuevos para su hermana, que caminaba con los dedos al aire. Por primera vez, podía pensar en algo más que llegar viva al día siguiente. Pero el dinero trajo otra cosa. Atención, los de arriba siempre están mirando quién empieza a subir. Había escuchado una vez de un viejo borracho en la calle. Y era cierto, unos días después, 2 policías se acercaron a su puesto. No era la primera vez que la policía rondaba el mercado, pero esta vez sus miradas eran distintas. Uno de ellos, gordo, de bigote espeso y ojos pequeños, la examinó como si estuviera evaluando cuánto valía. «Oye, chiquita», dijo, agarrando una manzana sin pedir permiso, «dicen por ahí que andas vendiendo algo más que fruta». El corazón de Lola se apretó, pero su expresión no cambió. «Si lo dicen, mienten. Aquí solo hay fruta mala y cuentas pendientes». El otro policía soltó una risa corta, pero el gordo no. «No me gusta que me mientan». Dio un paso hacia adelante, tan cerca que el olor a sudor y cigarro se volvió casi insoportable. «Mira, niña, en este país todos le debemos algo a alguien, y tú, si quieres seguir vendiendo, algún día me vas a deber a mí». Lola tragó saliva, pero no respondió. Sabía que ese hombre no estaba interesado en la verdad o la mentira. Quería dinero, control. Quería hacer con ella lo mismo que habían hecho con la anciana del mercado años atrás. Una parte de ella sintió ganas de llorar. Otra parte, más fuerte, más oscura, sintió rabia. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a contar las pocas monedas del día, tomó una decisión silenciosa. No iba a pasar la vida entera esquivando la mirada de los policías, de los hombres que mandaban, de los que golpeaban. Si el juego era sucio, aprendería a jugar más sucio. Si el respeto venía del miedo, aprendería a ser alguien que diera miedo. No quería compasión. La compasión era lo que se ofrecía a quienes consideraban débiles. Los primeros pasos conscientes hacia el comercio ilegal empezaron poco después. El hombre del sombrero reapareció como si supiera que ella ya había cruzado una primera línea. «Te fue bien, ¿verdad?», preguntó, directo. «Mejor que vendiendo fruta podrida», contestó Lola. Él sonrió, satisfecho con la respuesta. «Lo que hiciste fue solo un favor. Si de verdad quieres ganar, tienes que decidir, o sigues siendo una niña del mercado, o empiezas a trabajar con nosotros». La palabra nosotros sonó pesada. No era solo él, era algo más grande. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó sin dudar. Él explicó con calma, como quien enseña a sumar. Habló de paquetes que llegarían, de personas específicas que vendrían a buscarlos, de contraseñas, horarios, señales. Le dijo que no necesitaba ver lo que llevaba, que mientras menos supiera, mejor. Le prometió que, a cambio, tendría protección. Nadie volvería a tirar su puesto. Nadie se atrevería a darle una bofetada en público. La policía, en vez de extorsionarla, acabaría evitándola o incluso protegiéndola, siempre y cuando fuese leal y supiera guardar silencio. Cada palabra suya era una puerta que se abría dentro de ella. No era solo dinero, era dejar de ser víctima. Sabía que se acercaba a algo peligroso. No era ingenua. Había visto hombres subidos a golpes a los camiones de la policía, rostros desfigurados, rumores de gente que desaparecía. Sabía que el negocio no era un juego de niños, pero también sabía que seguir como estaba significaba continuar contando monedas una a una, seguir dependiendo de la buena voluntad ajena, seguir a merced de hombres como el policía gordo. «¿Y si un día ya no quiero seguir?»,
preguntó, como última prueba. El hombre del sombrero la miró con una mezcla de admiración y dureza. En este mundo hay cosas de las que no se sale tan fácil, pero si aprendes rápido y haces las cosas bien, no vas a querer salir. Lola pensó en su madre, agotada, lavando ropa hasta tarde, con las manos agrietadas. Pensó en su hermana, durmiendo con hambre. Pensó en la vieja del mercado arrodillada, recogiendo fruta del piso tras ser humillada. Pensó en los ojos del policía gordo, llenos de desprecio. En ese momento tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Está bien», dijo firme. «Dígame qué tengo que hacer». Él no le dio la mano para sellar el trato. Solo asintió, como si supiera que ese momento llegaría. Empezó a detallar las rutas, los nombres que debía recordar, las reglas que no podía romper. Cada frase era una línea escrita en un pacto invisible que ella acababa de aceptar. El primer acuerdo criminal serio de Lola no tuvo testigos ni papeles, solo 2 personas en un mercado sucio, entre fruta echada a perder y olor a grasa vieja. Pero allí, entre esos puestos, dejó de ser solamente otra niña pobre de la Ciudad de México. Dio el primer paso para convertirse en alguien que, algún día, haría temblar a jueces, callar a policías y agachar la cabeza a barrios enteros. Esa noche, al volver a casa, no contó nada a su madre. Entregó parte del dinero que ya había ganado y mintió, diciendo que había vendido más de lo esperado. La madre sonrió, cansada, y la abrazó con fuerza. «Dios te escuchó, hija», susurró. «Por fin nos está yendo un poquito mejor». Lola no respondió. Se acostó al lado de su hermana y se quedó mirando el techo agujereado por donde se colaba un hilo de luz de la calle. No sentía culpa. Sentía algo nuevo, casi adictivo, la sensación de que, por primera vez, no estaba solo reaccionando al mundo. Empezaba a moldearlo, aunque fuera a la fuerza. Afuera la ciudad seguía hundiéndose en silencio, la policía seguía corrupta, el Estado ausente, las calles llenas de gente que obedecía por miedo. Lola, sin embargo, había cruzado una frontera invisible. Esa noche, Lola no ganó dinero, ganó algo mucho más peligroso: respeto. Cuando la policía finalmente empezó a notar su nombre, ya era demasiado tarde. Para entonces, Lola no era solo una vendedora más en los mercados. Era el centro invisible de una red que se extendía por barrios enteros de la Ciudad de México. Una mujer sin corona que mandaba más que muchos hombres con uniforme. El cambio no fue de un día para otro, pero cuando se hizo evidente ya era irreversible. Sus manos, antes acostumbradas a contar monedas pequeñas y cargar canastas de fruta, ahora contaban fajos de billetes y sostenían decisiones que podían costarle la vida a otros. Lo que había empezado con pequeños paquetes escondidos entre cajas de manzanas golpeadas, se convirtió en un sistema organizado, eficiente y, sobre todo, temido. En una ciudad donde el Estado llegaba tarde o nunca a los barrios pobres, el nombre de Lola llegaba antes que la policía, antes que los jueces, antes que cualquier autoridad. La expansión comenzó en silencio. Primero, un par de puestos más en el mismo mercado. Después, algunas vecinas que, desesperadas por dinero, aceptaron guardar pequeños paquetes en sus casas a cambio de unos cuantos billetes. Más tarde, hombres jóvenes, hambrientos de ascenso rápido, se ofrecieron para trabajar para ella, hacer encargos, entregar mercancía, cobrar deudas. Lola no levantó un imperio gritando. Lo levantó observando, probando, descartando a los débiles y premiando a los útiles. Pronto dejó de depender únicamente del hombre del sombrero y de su misterioso nosotros. Aprendió quién estaba por encima de quién, qué rutas existían, quién tenía acceso a la mercancía que llegaba de otras regiones del país.
¿Quién controlaba las noches en los burdeles, en las pulquerías, en los callejones donde la policía casi nunca entraba? Entendió que la droga que pasaba por sus manos no era solo un producto, era una llave que abría puertas, compraba silencios y cambiaba destinos. La violencia apareció como herramienta natural de ese mundo. Al principio, Lola prefería resolver con palabras duras y miradas frías, pero pronto comprendió que en algunos casos eso no bastaba. Hubo un joven que decidió quedarse con parte del dinero de una entrega, convencido de que nadie notaría la falta, de que era solo un descuido. Cuando Lola revisó las cuentas y encontró el hueco, no preguntó si había sido un error. En su mundo, los errores podían matarla. Lo mandó llamar a un patio trasero, detrás de un taller mecánico. «Me faltan billetes», dijo sin levantar la voz. El muchacho tragó saliva. Fue una confusión, doña Lola. Yo no alcanzó a terminar. Uno de los hombres que la acompañaban le dio un golpe en el estómago tan fuerte que se dobló en dos. Luego vino otro puñetazo, esta vez en la cara. Cayó al suelo, sangrando. Lola lo miró desde arriba con calma helada. Aquí no hay confusiones con el dinero. Si te confundes una vez, te mueres la siguiente. Hoy solo vas a aprender. Ordenó que lo dejaran tirado, pero vivo, lo bastante lastimado como para recordar cada segundo. El mensaje corrió más rápido que cualquier chisme. Nadie volvió a confundirse con las cuentas. A partir de ese momento, la violencia dejó de ser algo que ella solo veía en las calles para convertirse en parte de su propio lenguaje de poder. No era una violencia caótica, sino calculada. Cada golpe, cada amenaza, cada castigo tenía un propósito claro. Mostrar que bajo su mando la lealtad no era una opción, era una obligación. Los policías corruptos que antes la veían como a una niña pobre del mercado empezaron a cambiar de actitud. Al principio se acercaban con el mismo tono de siempre, exigiendo dinero, insinuando que podían cerrarle el puesto, inventarle problemas. Pero Lola ya no estaba sola. Dos hombres armados permanecían cerca de su lugar de venta, que ya no parecía un simple puesto, sino un punto de control, fingiendo ser ayudantes, aunque todos sabían que no eran solo cargadores. «Mira, chiquita», dijo un día el mismo policía gordo de antes tomando una manzana sin pagar, «si quieres que sigamos siendo amigos, ya sabes lo que tienes que hacer». Lola lo dejó hablar. Lo dejó sentirse poderoso unos segundos. Después sacó un sobre de debajo de la mesa y lo colocó frente a él. «Ahí está su parte oficial. Cada semana va a ser así. Pero si algún día se le ocurre olvidar quién le paga, también se le va a olvidar quién lo puede proteger». El policía abrió el sobre y vio el dinero. Era más de lo que esperaba. Levantó la vista, sorprendido, encontrándose con la mirada de Lola, ahora más fría y más firme que nunca. Por un instante, comprendió algo que no quería admitir. Él también empezaba a depender de ella. Con el tiempo, los acuerdos se volvieron más sofisticados. Ya no era solo un policía de barrio, eran comandantes, agentes de investigación, guardias de prisión. Algunos recibían sobres discretos, otros obtenían favores, un familiar liberado, una deuda desaparecida, un rival resuelto, sin rastro. Cada favor era una correa invisible. La corrupción no era solo una transacción, era un método de control. Su fama creció primero en los barrios populares. En Tepito, La Merced, La Lagunilla, su nombre circulaba como advertencia y como amenaza. «No te metas con la gente de Lola», decían los vendedores, los cargadores, las mujeres que trabajaban de noche. Nadie necesitaba explicaciones. Bastaba ver cómo, de vez en cuando, alguien desaparecía unos días y volvía distinto, más callado, más cuidadoso, o no volvía nunca.
Los hombres armados que trabajaban para ella no vestían uniforme, pero obedecían con una disciplina que muchos militares envidiarían. Algunos venían de familias rotas, otros habían pasado por la cárcel, otros simplemente sabían que a su lado había dinero y de alguna forma torcida, estabilidad. Lola no los trataba con cariño, pero tampoco con desprecio. Entendía que el respeto que necesitaba no era el de la admiración, sino el del miedo mezclado con un interés muy claro. «Aquí nadie es mi amigo», les dijo una noche, reunidos en una bodega donde guardaban mercancía. «Ustedes trabajan para mí porque les conviene. Y yo los mantengo vivos porque me sirven. El día que dejen de servirme, ya saben lo que pasa». Silencio. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron la mandíbula. Todos entendieron. Su poder territorial se consolidó cuando dejó de limitarse a un mercado o a unas cuantas calles. Empezó a controlar rutas, quién podía vender en qué esquina, qué prostíbulo compraba su mercancía, qué médicos corruptos recibían opio y morfina para revenderlos como medicina. Era un mapa invisible, escrito en la memoria de sus hombres y en cuadernos cifrados que solo ella y uno o dos de máxima confianza podían interpretar. Cada punto de ese mapa producía dinero y, aún más importante, poder. Pero cuanto más crecía su imperio, más se transformaba ella por dentro. La niña que un día se sintió humillada al ver a una anciana arrodillada en el mercado, ya casi no existía. En su lugar había una mujer que entendía que la compasión, en su mundo, era un lujo letal. Sabía que si empezaba a sentir lástima por alguien, bajaría la guardia. Y bajar la guardia era ofrecerle a otro la oportunidad de destruirla. La paranoia se convirtió en parte de su rutina diaria. Comía en lugares distintos, dormía en casas diferentes, cambiaba de chofer, de rutas, de horarios, sospechaba de todos, de los nuevos, de los viejos, de los que sonreían demasiado, de los que evitaban mirarla a los ojos. Incluso con su propia familia, el afecto comenzó a filtrarse a través de una capa gruesa de desconfianza. Cuanto más alta subía, más sola estaba. Sus relaciones personales eran casi siempre tratos disfrazados, hombres que se acercaban buscando protección, mujeres que pedían ayuda, supuestos socios que ofrecían algo a cambio de un pedazo del negocio. Lola escuchaba, negociaba, decidía, pero rara vez confiaba de verdad. Sabía que muchos de los que la llamaban Doña Lola de frente maldecían su nombre a sus espaldas, con miedo y odio mezclados. La soledad en la cúspide no estaba hecha de silencio, sino de ruido constante, ruido de voces, de problemas, de decisiones que solo ella podía tomar. Si un cargamento se perdía, si alguien caía preso, si un policía insinuaba que hablaría de más, todos miraban hacia ella. Esperaban que resolviera, que castigara, que mandara. Y ella mandaba. Mandaba callar, mandaba golpear, mandaba desaparecer. Las detenciones comenzaron como molestias temporales, casi trámites. Un día, en un operativo inesperado, la arrestaron junto con otros. En la comandancia, las miradas eran contradictorias. Algunos policías la miraban con un odio silencioso, otros con respeto disfrazado de indiferencia. También estaban los que simplemente evitaban cruzar sus ojos, como si temieran lo que verían allí. «Ahora sí se acabó, Lola», le dijo un joven agente, convencido de que por fin tenían a la gran jefa entre rejas. Ella lo miró con una mezcla de aburrimiento y desprecio. «Tú no decides eso», respondió tranquila, «y tampoco tu jefe». Unas horas después, un abogado apareció con documentos, argumentos, nombres, llamadas. Un juez revisó el caso con excesiva rapidez. Testigos confundieron fechas. Pruebas se perdieron. Antes del anochecer, Lola estaba de vuelta en la calle.
Los que habían apostado por su caída tuvieron que tragarse su decepción. Dentro del sistema, alguien se había doblado. Y ella sabía exactamente a quién había pagado, qué había prometido, y quién le debía ahora otro favor. La escena se repitió varias veces. Detenciones cortas, pequeñas notas en los periódicos, murmullos en los pasillos de los juzgados. La detuvieron otra vez. Dicen que ahora sí no sale, pero salía, y casi siempre salía más fuerte. Cada arresto era un examen de resistencia para su imperio. Si lo superaba, significaba que su red de corrupción e influencia seguía funcionando, y funcionaba. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. Los informes sobre drogas mexicanas llegando a ciudades de Estados Unidos comenzaron a inquietar no solo a la prensa, sino también al gobierno norteamericano. Funcionarios estadounidenses presionaron a las autoridades mexicanas. Reportes, reuniones, exigencias de resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico. El nombre de Lola, que antes aparecía solo en informes internos, empezó a escucharse en conversaciones diplomáticas. Ya no era solo un problema local, era una posible vergüenza internacional. Eso alteró el equilibrio. Algunos de los funcionarios que antes la protegían empezaron a dudar. El dinero seguía siendo tentador, pero ahora había ojos extranjeros observando. Se escribían listas, se elaboraban perfiles, se marcaban nombres. La idea de permitir que una mujer, además de origen humilde, siguiera burlándose de todo el sistema se hacía cada vez más incómoda para ciertos sectores del poder. Los operativos se volvieron más frecuentes. Hombres armados de su gente cayeron en enfrentamientos con la policía. Algunos de sus contactos en los tribunales empezaron a decirle que ya no podían arreglarlo todo como antes. En ciertos despachos, su nombre aparecía subrayado, rodeado de comentarios, convertido en objetivo. Lola lo percibió antes que muchos. No era ingenua. Veía el cerco acercarse lentamente, como una serpiente que rodea a su presa sin prisa. Cada vez que salía a la calle, sentía más miradas sobre ella, algunas de miedo, otras de curiosidad, otras de deseo de verla caer. ¿Retrocedió? No. Ajustó. Cambió rutas, probó lealtades, cortó lazos que consideró demasiado débiles, se endureció aún más. Su mente, ya entrenada para decidir rápido, empezó a funcionar en otro nivel. Pasaba noches en vela, revisando información, moviendo piezas, dudando de todos. No confiaba ni en el silencio. Cualquier palabra no dicha podía esconder una traición. La Lola que había vendido fruta en un mercado ya no existía. En su lugar había una estratega que calculaba riesgos como otros calculan pesos. Pero por más que se adaptara, había algo que ya no controlaba del todo: el ritmo político. Desde arriba, desde oficinas llenas de papeles y retratos oficiales, hombres de traje discutían su nombre sin haberla visto jamás. Para algunos, ella era una oportunidad de mostrar mano dura. Para otros, el recordatorio incómodo de todo lo que habían permitido crecer durante años. Lo cierto es que Lola, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo. Y los símbolos, a veces, tienen que ser sacrificados. La siguiente detención fue diferente desde el inicio. No hubo golpes en la puerta ni gritos desordenados. Hubo una orden clara, vehículos oficiales, agentes que sabían exactamente a quién buscaban. La llevaron a Lecumberri, el temido Palacio Negro, no como a una delincuente cualquiera, sino como a alguien que debía ser vista tras las rejas para enviar un mensaje. Al cruzar los pasillos oscuros de la prisión, sintió decenas de miradas sobre ella. Algunos guardias la reconocían, otros solo habían escuchado historias.
Decían que mandaba más que muchos directores. Decían que tenía dinero suficiente para comprar salidas, cambiar destinos, tapar bocas. Ahora, sin embargo, había órdenes que ni el dinero podía doblar tan fácilmente. En el patio, algunas internas la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Es ella?, susurraban. El nombre de Lola había llegado allí mucho antes que su cuerpo. E incluso detrás de las rejas, su reputación seguía caminando delante de ella. Logró, como era de esperarse, establecer contactos dentro de la prisión. Algunos guardias aceptaron dinero, otros favores. Desde su celda empezó a reconstruir hilos, a mandar mensajes hacia afuera, a coordinar lo que todavía podía controlar. Pero algo en el ambiente había cambiado. Había órdenes que venían de más arriba, de lugares donde su influencia no alcanzaba. Una tarde la llamaron a la oficina del director. No estaba solo. A su lado había un hombre de traje oscuro, sin uniforme, sin identificación visible. La observó como quien examina un problema, no una persona. «Doña Lola», dijo el director, tratando de mantener la voz firme. «Las cosas están cambiando. Hay mucha presión. De afuera». El hombre de traje no sonrió, no amenazó. Solo puso sobre la mesa un fajo de documentos. «A partir de ahora, las reglas no las pone usted». Lola mantuvo la mirada firme, pero sintió algo nuevo instalándose en el pecho. No era miedo puro, era la conciencia incómoda de que, por encima de su mundo de mercados, calles, comandancias y juzgados comprados, existía otro tablero donde jugaban otros que también sabían mandar. En las calles, su nombre seguía pesando. Muchos todavía la llamaban la reina sin corona de la Ciudad de México. Sus hombres seguían cobrando, distribuyendo, intimidando. En los barrios pobres, su sombra continuaba imponiendo respeto y terror. Pero en los despachos, en las oficinas donde se repartía el poder político, alguien había decidido que ya no bastaba con negociar con ella. Esta historia podría parecer lejana, pero habla de un país donde el poder, la violencia y la corrupción marcaron la vida de millones de personas durante décadas. Comprender cómo se construyeron estos imperios criminales es clave para entender el México de hoy y las cicatrices que aún no cierran. Si quieres que más personas conozcan estas historias que rara vez se cuentan completas, apoya este trabajo con tu like y comparte este video. Eso ayuda a que estas voces, aunque incómodas, no se pierdan en el olvido. Lola seguía mandando en las calles, pero por primera vez, alguien mandaba sobre ella. Cuando la policía finalmente empezó a anotar su nombre, ya era demasiado tarde. Para entonces, Lola no era solo una vendedora más en los mercados. Era el centro invisible de una red que se extendía por barrios enteros de la Ciudad de México. Una mujer sin corona que mandaba más que muchos hombres con uniforme. El cambio no fue de un día para otro, pero cuando se hizo evidente, ya era irreversible. Sus manos, antes acostumbradas a contar monedas pequeñas y cargar canastas de fruta, ahora contaban fajos de billetes y sostenían decisiones que podían costarle la vida a otros. Lo que había empezado con pequeños paquetes escondidos entre cajas de manzanas golpeadas se convirtió en un sistema organizado, eficiente y, sobre todo, temido. En una ciudad donde el Estado llegaba tarde o nunca a los barrios pobres, el nombre de Lola llegaba antes que la policía, antes que los jueces, antes que cualquier autoridad. La expansión comenzó en silencio. Primero, un par de puestos más en el mismo mercado. Después, algunas vecinas que, desesperadas por dinero, aceptaron guardar pequeños paquetes en sus casas a cambio de unos cuantos billetes. Más tarde, hombres jóvenes, hambrientos de ascenso rápido, se ofrecieron para trabajar para ella, hacer encargos, entregar mercancía, cobrar deudas. Lola no levantó un imperio gritando, lo levantó observando,
probando, descartando a los débiles y premiando a los útiles. Pronto dejó de depender únicamente del hombre del sombrero y de su misterioso nosotros. Aprendió quién estaba por encima de quién, qué rutas existían, quién tenía acceso a la mercancía que llegaba de otras regiones del país, quién controlaba las noches en los burdeles, en las pulquerías, en los callejones donde la policía casi nunca entraba. Entendió que la droga que pasaba por sus manos no era solo un producto, era una llave que abría puertas, compraba silencios y cambiaba destinos. La violencia apareció como herramienta natural de ese mundo. Al principio, Lola prefería resolver con palabras duras y miradas frías, pero pronto comprendió que en algunos casos eso no bastaba. Hubo un joven que decidió quedarse con parte del dinero de una entrega, convencido de que nadie notaría la falta, de que era solo un descuido. Cuando Lola revisó las cuentas y encontró el hueco, no preguntó si había sido un error. En su mundo, los errores podían matarla. Lo mandó llamar a un patio trasero, detrás de un taller mecánico. «Me faltan billetes», dijo sin levantar la voz. El muchacho tragó saliva. Fue una confusión, doña Lola. Yo... No alcanzó a terminar. Uno de los hombres que la acompañaban le dio un golpe en el estómago tan fuerte que se dobló en dos. Luego vino otro puñetazo, esta vez en la cara. Cayó al suelo, sangrando. Lola lo miró desde arriba con calma helada. Aquí no hay confusiones con el dinero. Si te confundes una vez, te mueres la siguiente. Hoy solo vas a aprender. Ordenó que lo dejaran tirado, pero vivo, lo bastante lastimado como para recordar cada segundo. El mensaje corrió más rápido que cualquier chisme. Nadie volvió a confundirse con las cuentas. A partir de ese momento, la violencia dejó de ser algo que ella solo veía en las calles para convertirse en parte de su propio lenguaje de poder. No era una violencia caótica, sino calculada. Cada golpe, cada amenaza, cada castigo tenía un propósito claro. Mostrar que bajo su mando la lealtad no era una opción, era una obligación. Los policías corruptos, que antes la veían como a una niña pobre del mercado, empezaron a cambiar de actitud. Al principio se acercaban con el mismo tono de siempre, exigiendo dinero, insinuando que podían cerrarle el puesto, inventarle problemas. Pero Lola ya no estaba sola. Dos hombres armados permanecían cerca de su lugar de venta, que ya no parecía un simple puesto, sino un punto de control, fingiendo ser ayudantes, aunque todos sabían que no eran solo cargadores. «Mira, chiquita», dijo un día el mismo policía gordo de antes tomando una manzana sin pagar, «si quieres que sigamos siendo amigos, ya sabes lo que tienes que hacer». Lola lo dejó hablar. Lo dejó sentirse poderoso unos segundos. Después sacó un sobre de debajo de la mesa y lo colocó frente a él. «Ahí está su parte oficial. Cada semana va a ser así. Pero si algún día se le ocurre olvidar quién le paga, también se le va a olvidar quién lo puede proteger». El policía abrió el sobre y vio el dinero. Era más de lo que esperaba. Levantó la vista, sorprendido, encontrándose con la mirada de Lola, ahora más fría y más firme que nunca. Por un instante, comprendió algo que no quería admitir. Él también empezaba a depender de ella. Con el tiempo, los acuerdos se volvieron más sofisticados. Ya no era solo un policía de barrio, eran comandantes, agentes de investigación, guardias de prisión. Algunos recibían sobres discretos, otros obtenían favores, un familiar liberado, una deuda desaparecida, un rival resuelto, sin rastro. Cada favor era una correa invisible. La corrupción no era solo una transacción, era un método de control. Su fama creció primero en los barrios populares. En Tepito, La Merced, La Lagunilla, su nombre circulaba como advertencia y como amenaza. «No te metas con la gente de Lola»,
decían los vendedores, los cargadores, las mujeres que trabajaban de noche. Nadie necesitaba explicaciones. Bastaba ver cómo, de vez en cuando, alguien desaparecía unos días y volvía distinto, más callado, más cuidadoso, o no volvía nunca. Los hombres armados que trabajaban para ella no vestían uniforme, pero obedecían con una disciplina que muchos militares envidiarían. Algunos venían de familias rotas, otros habían pasado por la cárcel, otros simplemente sabían que a su lado había dinero y de alguna forma torcida, estabilidad. Lola no los trataba con cariño, pero tampoco con desprecio. Entendía que el respeto que necesitaba no era el de la admiración, sino el del miedo mezclado con un interés muy claro. «Aquí nadie es mi amigo», les dijo una noche, reunidos en una bodega donde guardaban mercancía. «Ustedes trabajan para mí porque les conviene. Y yo los mantengo vivos porque me sirven. El día que dejen de servirme, ya saben lo que pasa». Silencio. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron la mandíbula. Todos entendieron. Su poder territorial se consolidó cuando dejó de limitarse a un mercado o a unas cuantas calles. Empezó a controlar rutas, quién podía vender en qué esquina, qué prostíbulo compraba su mercancía, qué médicos corruptos recibían opio y morfina para revenderlos como medicina. Era un mapa invisible, escrito en la memoria de sus hombres y en cuadernos cifrados que solo ella y uno o dos de máxima confianza podían interpretar. Cada punto de ese mapa producía dinero y, aún más importante, poder. Pero cuanto más crecía su imperio, más se transformaba ella por dentro. La niña que un día se sintió humillada al ver a una anciana arrodillada en el mercado, ya casi no existía. En su lugar había una mujer que entendía que la compasión, en su mundo, era un lujo letal. Sabía que si empezaba a sentir lástima por alguien, bajaría la guardia. Y bajar la guardia era ofrecerle a otro la oportunidad de destruirla. La paranoia se convirtió en parte de su rutina diaria. Comía en lugares distintos, dormía en casas diferentes, cambiaba de chofer, de rutas, de horarios, sospechaba de todos, de los nuevos, de los viejos, de los que sonreían demasiado, de los que evitaban mirarla a los ojos. Incluso con su propia familia, el afecto comenzó a filtrarse a través de una capa gruesa de desconfianza. Cuanto más alta subía, más sola estaba. Sus relaciones personales eran casi siempre tratos disfrazados, hombres que se acercaban buscando protección, mujeres que pedían ayuda, supuestos socios que ofrecían algo a cambio de un pedazo del negocio. Lola escuchaba, negociaba, decidía, pero rara vez confiaba de verdad. Sabía que muchos de los que la llamaban Doña Lola de frente maldecían su nombre a sus espaldas, con miedo y odio mezclados. La soledad en la cúspide no estaba hecha de silencio, sino de ruido constante, ruido de voces, de problemas, de decisiones que solo ella podía tomar. Si un cargamento se perdía, si alguien caía preso, si un policía insinuaba que hablaría de más, todos miraban hacia ella. Esperaban que resolviera, que castigara, que mandara. Y ella mandaba. Mandaba callar, mandaba golpear, mandaba desaparecer. Las detenciones comenzaron como molestias temporales, casi trámites. Un día, en un operativo inesperado, la arrestaron junto con otros. En la comandancia, las miradas eran contradictorias. Algunos policías la miraban con un odio silencioso, otros con respeto disfrazado de indiferencia. También estaban los que simplemente evitaban cruzar sus ojos, como si temieran lo que verían allí. «Ahora sí se acabó, Lola», le dijo un joven agente, convencido de que por fin tenían a la gran jefa entre rejas. Ella lo miró con una mezcla de aburrimiento y desprecio. «Tú no decides eso», respondió tranquila, «y tampoco tu jefe.
Unas horas después, un abogado apareció con documentos, argumentos, nombres, llamadas. Un juez revisó el caso con excesiva rapidez. Testigos confundieron fechas. Pruebas se perdieron. Antes del anochecer, Lola estaba de vuelta en la calle. Los que habían apostado por su caída tuvieron que tragarse su decepción. Dentro del sistema, alguien se había doblado. Y ella sabía exactamente a quién había pagado, qué había prometido, y quién le debía ahora otro favor. La escena se repitió varias veces. Detenciones cortas, pequeñas notas en los periódicos, murmullos en los pasillos de los juzgados. La detuvieron otra vez. Dicen que ahora sí no sale, pero salía, y casi siempre salía más fuerte. Cada arresto era un examen de resistencia para su imperio. Si lo superaba, significaba que su red de corrupción e influencia seguía funcionando, y funcionaba. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. Los informes sobre drogas mexicanas llegando a ciudades de Estados Unidos comenzaron a inquietar no solo a la prensa, sino también al gobierno norteamericano. Funcionarios estadounidenses presionaron a las autoridades mexicanas. Reportes, reuniones, exigencias de resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico. El nombre de Lola, que antes aparecía solo en informes internos, empezó a escucharse en conversaciones diplomáticas. Ya no era solo un problema local, era una posible vergüenza internacional. Eso alteró el equilibrio. Algunos de los funcionarios que antes la protegían empezaron a dudar. El dinero seguía siendo tentador, pero ahora había ojos extranjeros observando. Se escribían listas, se elaboraban perfiles, se marcaban nombres. La idea de permitir que una mujer, además de origen humilde, siguiera burlándose de todo el sistema se hacía cada vez más incómoda para ciertos sectores del poder. Los operativos se volvieron más frecuentes. Hombres armados de su gente cayeron en enfrentamientos con la policía. Algunos de sus contactos en los tribunales empezaron a decirle que ya no podían arreglarlo todo como antes. En ciertos despachos, su nombre aparecía subrayado, rodeado de comentarios, convertido en objetivo. Lola lo percibió antes que muchos. No era ingenua. Veía el cerco acercarse lentamente, como una serpiente que rodea a su presa sin prisa. Cada vez que salía a la calle, sentía más miradas sobre ella, algunas de miedo, otras de curiosidad, otras de deseo de verla caer. ¿Retrocedió? No. Ajustó. Cambió rutas, probó lealtades, cortó lazos que consideró demasiado débiles, se endureció aún más. Su mente, ya entrenada para decidir rápido, empezó a funcionar en otro nivel. Pasaba noches en vela, revisando información, moviendo piezas, dudando de todos. No confiaba ni en el silencio. Cualquier palabra no dicha podía esconder una traición. La Lola que había vendido fruta en un mercado ya no existía. En su lugar había una estratega que calculaba riesgos como otros calculan pesos. Pero por más que se adaptara, había algo que ya no controlaba del todo: el ritmo político. Desde arriba, desde oficinas llenas de papeles y retratos oficiales, hombres de traje discutían su nombre sin haberla visto jamás. Para algunos, ella era una oportunidad de mostrar mano dura. Para otros, el recordatorio incómodo de todo lo que habían permitido crecer durante años. Lo cierto es que Lola, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo. Y los símbolos, a veces, tienen que ser sacrificados. La siguiente detención fue diferente desde el inicio. No hubo golpes en la puerta ni gritos desordenados. Hubo una orden clara, vehículos oficiales, agentes que sabían exactamente a quién buscaban. La llevaron a Lecumberri, el temido Palacio Negro, no como a una delincuente cualquiera, sino como a alguien que debía ser vista tras las rejas para enviar un mensaje. Al cruzar los pasillos oscuros de la prisión,
Sintió decenas de miradas sobre ella. Algunos guardias la reconocían, otros solo habían escuchado historias. Decían que mandaba más que muchos directores. Decían que tenía dinero suficiente para comprar salidas, cambiar destinos, tapar bocas. Ahora, sin embargo, había órdenes que ni el dinero podía doblar tan fácilmente. En el patio, algunas internas la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Es ella?, susurraban. El nombre de Lola había llegado allí mucho antes que su cuerpo, e incluso detrás de las rejas, su reputación seguía caminando delante de ella. Logró, como era de esperarse, establecer contactos dentro de la prisión. Algunos guardias aceptaron dinero, otros favores. Desde su celda empezó a reconstruir hilos, a mandar mensajes hacia afuera, a coordinar lo que todavía podía controlar. Pero algo en el ambiente había cambiado. Había órdenes que venían de más arriba, de lugares donde su influencia no alcanzaba. Una tarde la llamaron a la oficina del director. No estaba solo. A su lado había un hombre de traje oscuro, sin uniforme, sin identificación visible. La observó como quien examina un problema, no una persona. «Doña Lola», dijo el director, tratando de mantener la voz firme. «Las cosas están cambiando. Hay mucha presión. De afuera». El hombre de traje no sonrió, no amenazó. Solo puso sobre la mesa un fajo de documentos. «A partir de ahora, las reglas no las pone usted». Lola mantuvo la mirada firme, pero sintió algo nuevo instalándose en el pecho. No era miedo puro, era la conciencia incómoda de que, por encima de su mundo de mercados, calles, comandancias y juzgados comprados, existía otro tablero donde jugaban otros que también sabían mandar. En las calles, su nombre seguía pesando. Muchos todavía la llamaban la reina sin corona de la Ciudad de México. Sus hombres seguían cobrando, distribuyendo, intimidando. En los barrios pobres, su sombra continuaba imponiendo respeto y terror. Pero en los despachos, en las oficinas donde se repartía el poder político, alguien había decidido que ya no bastaba con negociar con ella. Esta historia podría parecer lejana, pero habla de un país donde el poder, la violencia y la corrupción marcaron la vida de millones de personas durante décadas. Comprender cómo se construyeron estos imperios criminales es clave para entender el México de hoy y las cicatrices que aún no cierran. Si quieres que más personas conozcan estas historias que rara vez se cuentan completas, apoya este trabajo con tu like y comparte este video. Eso ayuda a que estas voces, aunque incómodas, no se pierdan en el olvido. Lola seguía mandando en las calles, pero por primera vez alguien mandaba sobre